Ya, entonces, como les decía, la segunda cualidad de esta persona, la primera era que tenía unos ojos aturdidos y en segundo una nariz achatada. ¿Estamos con la nariz o todavía estamos dibujando ahí el retrato profesional hablado? Ya, esta persona, la tercera cualidad que tiene es que tiene unas orejas alargadas. Otra cualidad que tiene esta persona es que tiene el pelo desordenado. ¿Qué venía después de nariz achatada? Es que me quedé en ojos. Orejas alargadas. Orejas alargadas. Y el pelo desordenado. El pelo desordenado. Oye, de hecho, ya se me olvidó. Ya voy mal. La boca no me la hemos dicho, ¿cierto? ¿No? No. Ay. Ojo, nariz, orejas, pelo. Entonces, esta persona tiene también una boca voluptuosa. A lo Kardashian. A lo Kardashian, a lo que sea. La boca voluptuosa. Entonces, con Fernanda, nosotras que sufrimos el incidente, les vamos a pedir que una vez que lo tengan listo, todos lo muestren en la cámara para que entre todos veamos qué dibujo salieron. Me están Ah, y preguntando nos por faltó interno si hombre o nos faltó mujer. No, lo que ellos quieran. Uno dice, Ellos lo definen, nosotros no lo decimos. Me faltó un detalle, las cejas. el persene. Tiene cejas Persone. vigorosas. Cejas vigorosas. Y eso sería el último, porque ya tiene ojos, nariz, boca, cejas y pelo. Y orejas también las dije, ¿no? Yes. Sí. Debería estar lista el retrato entonces. La gatita ahí muerta. Vamos a ver su obra de arte. Estoy aprovechando y mi hermana también lo está haciendo, así que estamos jugando. Ya, entonces que todos bueno. compartamos los dibujos. Ahí después se los vamos a mandar a la PDI para que los contraten. ¡Ay, le quedó bonito! No creo. Ay, ¿cómo lo puedo hacer para verlos todos al mismo tiempo? Aquí está, creo, ¿o no? Las cejas, ¿cómo eran, Swifty? Vigorosas. Vigorosas. O sea, Iván, se me confunde. Mira, Benjamín ahí también aplicándole al croquis, al dibujo. Margarita igual. Ahí va el del Pancho. ¿Sabes qué podríamos hacer? No sé si tú podéis como poner la opción de como que todos los den vuelta y sacar una foto, que se vean como todos. Como poner la opción de visualización. Por Que se vean todos. eso tienes que dejar de compartir pantalla, para que se vean. Sí, déjame ponerla todos los de la cámara, porque algunos me quedan en la segunda parte. Si igual lo estoy viendo. Ahí le sacamos una foto para que quede para el recuerdo. Y aparte que igual a nosotras nos piden evidencia del proceso. Entonces, se va a hacer evidencia después. A ver.
Aquí todos mostrando sus retratos. A ver, digámosle a la cuenta de no sé. Un poquito más cerca a Katy. Ya. Me falta Camila Lagos. Ahí. Está muy bueno. Vamos a tomar la foto en 1, 2. Creo que el único que tiene problemas con cámara, ahora que recuerdo, es José Rosa. José, si quieres después, por último, lo envías las juntas para poder verlo. Aquí todos compartamos el video. Podríamos crear un drive para que lo suban todos. Quedaron buenos chiquillos. Pero básicamente lo que quería hacer este ejercicio es cómo nosotros, a pesar de que tengamos la misma información, cómo nosotros vamos decodificando las cosas de manera distinta, las vamos interpretando, las vamos visualizando. Y eso básicamente es porque todos tenemos conceptos propios. Todo a partir de la personalidad que tenemos, de las experiencias que hemos vivido, de las cosas que conocemos. Básicamente por esas razones que nosotros generamos cosas tan distintas. Y por eso le hablo un poco o para asociarlo un poco a lo que vendría siendo el documento que ustedes leyeron, lo importante de estos conceptos, o al menos lo que se busca en taller, es que todas estas ideas que a veces nosotros tenemos, que son tan distintas unas de otras, es de alguna manera poder analizarlas, internalizarlas, y poder comunicarlas de una manera como más sólida, que no sea como, que tenga un mayor peso, por decirlo de alguna manera. Como que lo que se busca en ese sentido es potenciar la autoría de ustedes, el que puedan generar ideas distintas, quizá obviamente burdamente esto era un dibujo, algo muy sencillo, pero nosotros internamente tenemos muchas cosas que no transmitimos, no le damos cabida a poder gestarlas y transmitirlas porque no sabemos cómo. Y eso es porque muchas veces no nos cuestionamos las cosas. Entonces, señalé, y no sé si le dais next a la siguiente pestañita. Vámonos. Entonces, como les mencionaba, nosotros teníamos distintas perspectivas porque nosotros tenemos conceptos propios, básicamente. Y también dale next, señores. Que tengo las cámaras ahí, por eso. Y entendiendo igual los conceptos, como retomando un poco la idea que tenía el documento, son las ideas que nosotros usamos al pensar y que básicamente representan nuestro mapa mental del mundo, que nos indica cómo operan las cosas, básicamente. Nosotros funcionamos, nuestro raciocinio, nuestra forma de pensar, de mirar, de analizar, todo es a partir de conceptos, de ideas. Y como mencionaba en el documento, uno para poder interiorizar o poder llegar a estos conceptos se puede hacer dos tipos de preguntas. Las preguntas conceptuales pueden ser simples o pueden ser complejas. Como mencionaba el documento, cuando son sencillas o simples, es porque son preguntas que se suelen contestar solamente por medio de definiciones. Son literales, como que uno puede acudir a ellas con el diccionario, con la definición textual, y ahí llega a ello. Y por otro lado, cuando son preguntas conceptuales complejas, estas preguntas se contestan por medio de argumentaciones, a la luz de un análisis constructivo de conceptos claves. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Busca, en realidad básicamente son complejas porque no hay respuestas ni preguntas buenas, sino que a partir de cómo ustedes están internalizando un proceso, cómo lo están decodificando, van a generar una diferente propuesta que no necesariamente tiene que ser la misma de la otra persona. Entonces, en ese sentido nunca va a haber nada bueno ni malo. Lo que sí puede pasar es que no esté bien fundamentado. Y cuando no está fundamentado es porque no se han cuestionado lo suficiente el concepto, no se han hecho las diferentes interrogantes para poder previsualizar el concepto de diferentes aristas, de abarcarlo desde su globalidad y no solamente quedarse con lo literal. ¿Ya? Entonces lo que busca esta ayudantía o esta mini ayudantía, y a partir del documento, era generar estas diferentes herramientas, por ejemplo, que podían permitir posicionar en diferentes enfoques para poder contribuir a un análisis más completo en cuanto a la pregunta compleja. Dale, next, señor.
Ya, como bien saben y como vieron en el documento, las herramientas conceptuales o los enfoques que existían eran 4. Primero estaba el enfoque de casos modelos, que era instancias paradigmáticas del concepto. De hecho, ahí estaba el ejemplo del niño, cómo trataban los padres a un niño, ¿ya? Entonces, el enfoque que tenía este modelo era identificar ciertas circunstancias en donde se estuviera abordando el concepto de una manera equitativa, así como en qué situaciones los padres estaban pudiendo o trataban básicamente al niño de manera igual. Es cosa de tener ese análisis de dos expectativas o de dos instancias en donde se están tratando de manera equitativa, para poder tener como esa lista así como ya, en estas instancias se tratan de manera así y de manera igual. Por otro lado está el enfoque de casos contrarios, en donde un mismo concepto lo analizamos con un concepto contrario para generar este contraste entre conceptos y ahí poder contribuir al análisis del uno al otro. Y ahí, por ejemplo, se daba el caso de cómo trataban los padres a los niños y se identificaban situaciones en donde los trataban distintos, en donde quizá había uno que era más consentido, se le trataba diferente. Entonces, a partir de esos casos, uno como que miraba no solamente la situación literal, sino que mira la situación contraria. ¿Qué pasa cuando es A, pero qué pasa cuando es B? ¿Y qué pasa cuando son en conjunto? ¿Ya? Eso es básicamente lo que se trata de rescatar de esta herramienta, de que más allá si decir si el niño lo tratan igual o no, es como ustedes como alumnos se van posicionando en diferentes escenarios al momento de ir analizando alguna problemática, alguna circunstancia o algún concepto que ustedes tengan. Dale next, Alicia. Como tercer tópico estaba el enfoque de casos relacionados, que básicamente era cómo yo lograba ir relacionando un concepto propio, pero a partir de conceptos que tenían una relación propia, había una conexión, había un vínculo, y cómo se iban articulando con el fin de generar un concepto más global, más como viendo todos los parámetros que van influyendo dentro de un propio concepto. Entonces, por ejemplo, ahí, si no me equivoco, se daba el caso de cómo los padres trataban bien cómo tratan los padres a los niños, pero también cómo, por ejemplo, se decía en el texto, un entrenador trata a sus jugadores. Entonces, de alguna manera, ir extrapolando este campo de información con tal de ir teniendo diferentes aristas, diferentes perspectivas, para ir complementando mi definición y después mi futuro análisis. Y por último, que por los comentarios que vi en cuanto al cuestionario y todo, el que más como que quedó un poquito más enredado con respecto a la lectura, fue el de casos fronterizos, en donde básicamente lo que busca el caso fronterizo es que a veces hay una situación que, mirándolo de una manera particular, no es tan normalizado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, uno cuando está en una situación al límite o en una situación extrema, como que tiene que lograr abarcarlo o tener que sobrellevar con ello, en cuanto a normalizarlo. Entonces, en el texto, por ejemplo, se mencionaba el caso del niño de una pareja que tenía 2 hijos y que atendía más a un niño, ¿ya? Ese es como el caso que es como, ¿cómo vas a atender más a un niño si son 2? Sin embargo, ellos lo hacen por la razón de que como tienen pocos recursos, se ven en el caso fronterizo, externo, al límite, en donde tienen que tener que sufrir esta necesidad o esta falencia que está teniendo el niño, pero a partir de una razón justificada. Y en comparación al ejemplo de la estufa, que por ejemplo el niño tocó la estufa y se quemó. Y por ejemplo el padre aprovechó esa instancia para decirle que era un castigo, ¿ya? Pero él como que se aprovechó de esa circunstancia que estaba viviendo el niño para poder decirle, ahí está tu castigo, pero no es normal que un padre ocupe literalmente toma a un niño y se le ponga la mano en la estufa para quemarlo. No sé si se entiende. Que como que básicamente por la circunstancia que se está abordando, que se está viviendo, que en este caso es al límite o al extremo, se ocupa de manera normal o básicamente se complementa, por ejemplo, el caso de la estufa, se rescata este recurso y se complementa con un castigo, se asocia con un castigo, pero sin necesariamente serlo.
como que se agarra básicamente de una circunstancia que evidenció el niño con tal de utilizarla como un recurso que él denomina castigo, pero que sin embargo para nosotros convencionalmente no sería un castigo. Es como básicamente el caso fronterizo es que a partir de la circunstancia que estoy viviendo yo puedo puedo evidenciar alguna situación al límite o extraer algún recurso a partir de aquello, ¿ya? Entonces, dale next señaléis. Vamos, no, en la herramienta ya. Y por último, lo que se señalaba en el documento eran diferentes herramientas para nosotros ir articulando este análisis de una manera más organizada y que tuviera cierta coherencia. Entonces, por ejemplo, la primera es que la pregunta se exprese con mayor claridad y precisión posible, ¿ya? Es sumamente importante, chicos, que en estas instancias se hagan preguntas, se cuestionen todo lo que dice el profe, lo que digo yo, lo que dicen sus compañeros, porque básicamente las preguntas son lo que ustedes los van a mantener despiertos en todo momento. El estarse cuestionando todo, el preguntar, el por qué así, por qué tiene esta forma, por qué este color, por qué todo. Entonces, eso, si bien obviamente nunca vamos a tener la respuesta a todo, pero sí nos va a dar cabida que nosotros podamos de alguna manera ponernos en diferentes escenarios o en diferentes enfoques para poder emitir un análisis, sin emitir un juicio de manera como literal, como que porque esto es así, yo lo hago así, sino que yo analizo diferentes circunstancias, diferentes enfoques, diferentes situaciones, para poder ahí armar un análisis, pero que todo nace a partir de preguntas, ¿ya? Una vez después de eso sale que se identifiquen los conceptos significativos dentro de la pregunta. Dentro de las preguntas que se planteaban en el enunciado, o sea en el documento, perdón, salían diferentes preguntas. Y si nos dábamos cuenta, al menos la mayoría siempre tenía un concepto clave. Porque, por ejemplo, había una que hablaba de paz. Entonces, por ejemplo, esos términos que si bien pueden tener una definición en la RAE, en todo, son conceptos que no todos los asociamos de la misma manera. Para mí, quizás para lo que es paz, para mí es distinto que para lo que es para Peña y lo que es para todos ustedes. Entonces, por ejemplo, esa precisión de esos conceptos, que es como un símil a lo que hacemos en el taller, esos conceptos claves que quizás para nosotros de una manera coloquial son como todos los conocemos, pero sin embargo cada uno tiene una apreciación distinta de ese concepto. Entonces lo valioso está en cómo nosotros vamos identificando cuáles son esos conceptos claves y cómo los vamos desarrollando a partir de nuestra percepción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, después de eso se pide analizar esos conceptos que puedan ser problemáticos y analizarlos a partir de los 4 enfoques. Que no sea solamente un enfoque literal, sino que yo vea un concepto, lo relacione con otro concepto, lo contraste con otro concepto. Entonces, ese ejercicio va a ir enriqueciendo sumamente, de manera muy, muy grande, lo que es el análisis, y que posteriormente después se traduce en argumentos, en que por qué ustedes constituyen eso, por qué está sólido, de dónde nace. Entonces, todos esos argumentos son los que les van dando, van conformando estos pilares y le van dando una estructura a su opinión, como que todo tiene su razón de ser. El tema está que todos creemos que es de alguna manera, pero ni siquiera a veces nosotros sabemos por qué pensamos así, por qué lo hacemos así. Entonces, el ir a veces cuestionándonos a nosotros mismos de que por qué hacemos las cosas así, por qué no lo miramos de otra manera, qué pasa si lo doy vuelta, qué pasa, en fin, como el ir poniéndose en diferentes escenarios, con tal de sacarnos igual un poquito de nuestra quizás zona de confort, porque a veces estando en diferentes aristas es cuando ocurren cosas más inesperadas. Entonces, el ser crítico con uno mismo es una de las herramientas más potentes que podemos tener como IEP, y yo siento que debe ser algo de lo que más puede realzar quizás como profesional, así que hay que potenciarlo a todo. Ya considera múltiples puntos de vista, ya lo vimos, y después tome nota de las implicaciones posibles de decisiones conceptuales. Cuando yo ya tengo un poco, o sea, en realidad cuando ya llevo hecho el análisis, ya lo estoy un poco profundizando, tengo que empezar a tomar decisiones. Tengo que empezar a decir
ya, a partir de toda esta información que recopilé, de todo este análisis que hice yo, llegué a tal cosa. Entonces, que todo ese análisis se vaya traduciendo en una toma de decisiones, en que ustedes concluyeron que este concepto era así, o que ustedes concluyeron que este concepto no va a ser así porque mutó y me di cuenta de esto y ahora va a ser así. Entonces, como todo ese juego, todo ese análisis, es importante que se vaya registrando con una toma de decisión. Desarrolle posibles contestaciones a la pregunta especial atención. Ya, por ejemplo, en el enunciado se emitía, nos analizaban los conceptos a partir de las preguntas. Entonces, a partir de la toma de decisiones, que es como que un poco nos orienta a dónde vamos a ir, tenemos que después, posteriormente, generar estos posibles desarrollos, estas posibles respuestas a la pregunta que de alguna manera se preguntó desde un inicio, valga la redundancia. Y dale next please. Entonces, ahora vamos a hacer una segunda actividad en donde los vamos a separar en grupos para que ustedes compartan diferentes opiniones, qué piensan, cómo lo analizan, en fin, compartan sus diferentes puntos de vista. Y la situación que tienen que analizar es: si una persona no trabaja bien en equipo, ¿qué hago? Ustedes tienen que hipotéticamente posicionarse en esa situación, van a compartir entre ustedes diferentes puntos de vista y después vamos a retomar la sesión para que compartamos qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, cómo lo miraron, cómo lo analizaron, para relacionarlo en parte a lo que es como el enfoque de casos fronterizos, en cómo la circunstancia nos va determinando diferentes puntos de vista o diferentes. ¿Ya? Así que, Una no sé duda. si señalé. ¿Sí, Katy? No sé. No, soy la Belén. No, lo siento. Es que se refiere así como que la persona no le acomoda trabajar en grupo o como refiriéndonos Como tú, a... por ¿Cómo? ejemplo, eso claro, yo siento que lo que busca el desafío es como llevar a cabo eso, que tú, por ejemplo, ahora lo que hiciste es ponerte en diferentes situaciones. Te pusiste la situación en que era así y después en que era así. Entonces, esa es la idea, que entre ustedes mismos debatan cómo se pueden ir generando diferentes situaciones frente a un mismo hecho. Ujú. ¿Ya? Así que eso es lo que busca en alguna manera este mini trabajo. Así que ahora los vamos a dejar en grupo. Son 30, no sé si hacemos 3 grupos de 10. Ya, chiquillos, chiquillas, todos, todas. Como les decía, esta ayudante igual la idea era que fuera cortita y todo. No sé si la han pasado un poquito. Y la idea de ahora es como compartir su análisis, cómo lo vieron, cómo lo abordaron, que si concluyeron algo como grupo. Si el Max o la Tere pueden compartir lo que anotamos. Yo no saqué pantallazo, po. Es que hicimos como una pizarra y todo. Ya, es que la cosa es, Cuéntanos nomás, ¿cómo nos fue? ya teníamos dos opciones: que no supieran trabajar en equipo en el sentido de que hacen todo solo, y como que tú le decías algo y te dicen, no, porque esto tiene que ser así. Y la otra opción Ya. era que, como era en equipo, no hacía nada y hacía que los demás trabajaran. Ya. Y Entonces, ustedes, dime, perdón. las primeras opciones eran hablar con la persona en privado. Después, si es que la persona no cambiaba, quizá involucrar a los profes. Y si ya de verdad no pescaba, como ya hacer el trabajo como con los demás del grupo, o... ¿qué más era? No, a ver. Llévala a la comisaría. No sé, Max, Tere. Usar como No, estaba la la cámara. denominada democracia, como que al final si es que existen desacuerdos, no sé, que la mayoría como de las personas, si es que es como, si es que son grupos de a tres, y hay dos que coinciden en uno y uno en otro, que sea como lo de los dos. Y si es que no, si es que como sigue insistiendo en la idea, eh, preguntarle a los profesores como qué idea encuentren que es mejor o cómo piensan que deberíamos abordar el problema, etcétera, etcétera. Ya, bueno. También si es que no hacía nada, como darle una tarea en específico. Decirle, ya tú tenés que hacer, no sé, la introducción. Ya, bueno. No sé si la Cami o la Tere quieren agregar algo. Eso era como todas las ideas.
Y ya como si es un caso como que no se podía hacer nada, era como hablar con los profes. Ya. Como que esta persona no trabaja así, nada. No, ya. Bueno, chiquillos, muchas gracias por su análisis, bacán. No sé si algún otro grupo quisiera compartir cómo la abordaron, si quizás fue distinto, tienen alguna otra impresión, cómo les fue. Nosotras, con el José, que éramos tres mujeres y un hombre, también como primera instancia habíamos visto la idea de acercarse a la persona y conversar con ella para ver qué le estaba ocurriendo y por qué no estaba trabajando bien en el equipo. Y nos pusimos en el caso de que nos respondiera como 4 cosas que podría ser, o que no le gustase trabajar en equipo, que no supiera trabajar en equipo y que eso fuese ya por experiencia propia o por un tema de su personalidad, que yo creo que iba como a lo que decía recién la Javi, de como, no, hay que hacer esto así porque yo digo que así, como que solo trabajar solo. Otra era que no se sintiera a gusto con el equipo que le tocó, y otra que hubiese tenido una mala relación con los integrantes que componen el equipo. La verdad es que solo alcanzamos a conversar de la primera opción, que era en el caso de que no le gustase trabajar en equipo, y era como en el fondo hablar con él y como explicarle, le llamamos como poner los puntos sobre la I, así como que en el fondo de explicarle que por más que no le gustase, ya era lo que estaba pasando y que tenía que darle nomás porque no habían más opciones no había una opción de trabajo individual. Y lo otro que hablamos, pero que no alcanzamos a responder del todo, era que si no sabía, pero era como generar una instancia de primero como explicar, casi como bajo definición, como si no sabía, explicarle lo que consistía trabajar en equipo. Y las otras dos no alcanzamos a responderlas, pero también en un momento la Ivana como que dijo eso, que también dijo el Max con la Javi, que era en el fondo ir escalando las opciones, como si no lo pudiste solucionar dentro de tu equipo, subir a los profesores, y eso no funciona, y ir subiendo cada vez más. Y eso. Ya, bueno, bacán. Gracias. ¿Alguien más? No sé si añadir, compartir de todo el análisis del debate quizás que se pueda haber generado. Nosotras cuando estábamos haciendo el análisis, bueno, primero como que cada una dio como su versión de la historia, como una situación que hubiera pasado en taller anterior, en ramos pasados, de por qué la persona tendía a no trabajar en grupo. Y llegamos como a 2 conclusiones, que era porque la persona no sabía trabajar en grupo, ya sea porque se llevaba mal con los demás integrantes o porque él tenía como ese problema de timidez quizá, o de como que tendía mucho a trabajar solo. Y la otra posición era de que esa persona no tenía iniciativa propia. Entonces había que ir como diciéndole, oye, tenéis que hacer esto, oye, esto, y cuando uno le decía eso, sí trabajaba. Pero si no le decían, no, como que así, no me dijeron nada, así que adiós. Y eso, no sé si las niñas quieren agregar algo. La Cata, la Cote, la Cami. Sí, igual un poco tocamos el tema como más personal, así como quizás que la persona no esté pasando por un buen momento, como psicológicamente o no sé, cualquiera sea el problema, y que también sea un factor que motive al que la persona no quiera trabajar. Y que también eso, no sé, pues se pueda resolver como hablando con los integrantes del grupo. Bueno, bacán. Ya, chiquillo, igual, por lo que me doy cuenta, igual bacán que hayan hecho harto análisis, harta discusión, se nota que compartieron diferentes puntos de vista, y en realidad lo bacán de esto es que en conjunto pudieron posicionarse en diferentes enfoques de cómo abordar un problema, de cómo irlo desmenuzando, de qué aristas juegan un rol importante, que por ejemplo puede ser la condición psicológica, la motivación, en realidad 1000 factores. Y yo siento que igual esto es un ejercicio que nos sirva a todos en realidad, pues, sobre todo ahora que estamos como en una situación
como más lejana, en donde no compartimos, y a veces, muchas veces entre nosotros nos vemos desmotivados en los grupos, las cosas que tenemos que hacer, y aparte que igual a veces estamos colapsados de mucha carga, entonces igual considerando, extrapolando esta actividad que venía recogiendo, este análisis de diferentes enfoques, también se puede rescatar que estos mismos análisis los podemos ir abordando entre nosotros, con mayor razón ahora que estamos en equipo, que a veces, yo entiendo que a veces entre ustedes mismos, y a mí también me pasó un montón de veces, estaba chateada con el proyecto, que no entendía, que no sabía nada, pero igual es rico generar esta instancia entre ustedes para que entre todos nos conozcamos, sepamos cómo estamos, y si estamos teniendo dudas, si no entendemos algo, si nos falta atender algo, saber que está esta red Taller 3, en donde la idea es que de todos nos apoyemos, nos vayamos ayudando unos con otros, de tal manera de poder ir abordando lo mejor de una manera más amena lo que sea el taller. En caso de cualquier cosa que ustedes sientan en la clase, si les está faltando algo, si les gustaría reforzar algún contenido o algo, de verdad, chiquillos, no duden en decírmelo, quizás yo más a futuro puedo organizarme, puedo hacer más ayudantía, me pueden hablar por WhatsApp y yo les puedo responder lo antes posible, idealmente. Pero esos chiquillos, de verdad, yo sé que estamos en una situación un poco lejana, que uno echa de menos el tener esa instancia en Taller 3, pero igual quería recalcarles la idea de que estamos todos, la idea es que estemos todos en conjunto, y que no duden al momento de tener una duda o alguna cosa, de exponérselo a los profes o exponérselo a mí si es que todavía no se sienten con la seguridad. Pero eso, pues chiquillos, la verdad agradezco mucho su participación, del que de verdad me disculpo igual un poco por quitarle un poco de su tiempo de sus vacaciones, pero eso, pues no, tampoco quería llenarlos con materia, de que estuvieran haciendo manualidades ni aquí ni para las vacaciones, porque igual es algo, un tiempo de ustedes, y un tiempo que es necesario para todos en estas circunstancias, así que nada, pues chiquillos, de verdad, para mí fue súper enriquecedor el poder conocerlos más, el saber cómo piensan, cómo trabajan en conjunto, y tener algo más cercano con ustedes, conocer realmente cómo son, y de alguna manera ver en qué yo los puedo aportar y ustedes en qué me pueden ir aportando a mí en el desarrollo de este ramo. Pero eso, chiquillos, no sé si alguien quiera completar algo más, añadir algo más, pero si no es así, esa sería más o menos la conclusión de la ayudantía, que como les decía era básicamente para conocerlos y poder compartir en una instancia más profunda con ustedes. Bueno, no sé si la señora moderadora quisiera añadir algo más. O sea, más que nada decirles que ojalá les haya servido la ayudantía y que por lo menos que aprovechen esta semana que tienen como de descanso para descansar, así como relájense, tratar de como de sacar la universidad un poco de lado para poder como mejorar todo lo que es como salud mental, y que la disfruten más que nada. Ah, y también, por ejemplo, decirles que yo no seré su ayudante de taller o algo, pero igual supongo que tengo un poquito de pensamiento y de bella en cuarto año, entonces si en algún momento, por ejemplo, quieren hablarme de su proyecto para ver otra visión o algo así, yo siempre como que voy a estar como dispuesta a ayudarlos. Y eso sería. No sé si alguien más tiene algo que decir para dar por cerrado. Aplauso, aplauso. Ya, aplauso. Ya, bacán, chiquillos, espero que les haya gustado, que igual traté de hacer una ayudantía no tan convencional, un poquito más flexible, y tratar de que todos nos vayamos conociendo y que vayamos generando lazos, que es lo más importante al momento de estar en conjunto en algún grupo. Así que eso, pues chiquillos, de verdad, mil gracias por la participación, de hecho fue mucho más, la verdad esperaba que hubieran sido poquitos, pero me sorprendió bastante el número. Así que nada, de verdad muchas gracias, y a descansar nomás por estas vacaciones que las veníamos mereciendo hace ya varios días. Así que eso, pues chiquillos, que estén muy bien, muchas gracias por la participación, y espero quizás en un futuro quizás retomar con alguna ayudantía, quizás con apoyarlos
en algún momento en que le esté faltando algún conocimiento. Pero eso, así que ahí en un futuro más ya en organizar. Ahora a descansar. Ya, chiquillas, que estén muy bien. Chao. Chao, Gracias. tía, gracias. Gracias por la ayuda, tía. Chao. Gracias. Que estén bien. Chao. Cuídense. Por la disposición, Iván. Gracias a ustedes. Chaito.